como se han roto los protocolos. Nada más hacerme, perdón, es que estamos denunciando a todos los que pues nos han estado acompañando el día de hoy. También pues está la maestra doctora María Belén Torres Mayo del BHSA Tabasco. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que desprendieron un rato de sus espacios, de su geografía para acompañarnos. Maestra, por favor. Sí, decía yo que ya estamos rompiendo los protocolos. Se iban a bajar los compañeros del presidium a unos lugares, pero como ya fueron ocupados, entonces mejor les pedimos que permanezcan aquí mientras vamos a escuchar al autor de los textos que nos compartió tan magníficamente Mario Chávez, a Héctor Velasco Aranza Inés. Ya dijimos que lo hemos leído, aquí también en la Benemérita, desde hace ya varias décadas empezamos a leer desde Días de Combate y otros textos. Entonces, bueno, como dijimos, también ya no necesita presentación porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado, porque es el principal promotor de la lectura en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues ahora vamos a disfrutar la charla de Paco Cairo Dons. La charla se llama ¿Dónde se hizo la patria? Quiero aprovechar para cambiarla. Hace años que no escribo una intervención en público, porque el poco tiempo que tengo para escribir lo dedico a leer y escribir informes, pelearme con la burocracia de la 4T a lo largo y ancho de todo el país, y los ratitos en la noche escribir ficción. Y entonces improviso viéndoles la cara, porque siempre sucede que cuentas el chiste equivocado, nadie se ríe y entonces estás viendo las caras diciendo, contó un chiste de hace 50 años y no funciona. Ustedes son el resultado de un proyecto inteligente pero complicadísimo, porque iba a contrapelo de las reglas del juego. Cuando lanzamos la iniciativa de Club de Lectura en Oaxaca, aspiramos a desatar un voluntariado que sabíamos que estaba ahí. Yo había declarado bajo la mesa, en privado, no en público, necesitamos la creación de monitores y promotores de una estructura por abajo, en el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva, como dice aquí la Payón, por abajo, que entraran en contacto con comunidades sin que hubiera por en medio situaciones económicas, oferta de empleo, esto es chamba, y necesitamos voluntad. ¿Y cómo construíamos esto? Y yo decía bajo la mesa, si encuentro una maestra, jubilada y de izquierda, ya chingué, porque tiene habilidad pedagógica, tiene vocación de servir al pueblo y es de izquierda, y tiene tiempo libre. Y entonces hicimos un llamado. ¿Dónde está esta reserva moral con la que contaba el país para lanzar una iniciativa de formación de clubes de lectura abajo, en el bajo fondo de la sociedad, a los que había que abastecer de libros, abastecer de conexiones, balancear las experiencias? Y era bien importante que partiendo de cero tuviéramos la capacidad para tener una reflexión continua, porque en aquellos años cuando empezamos dentro de la 4T a impulsar, teníamos una estructura bastante rígida de salas de lectura que dependía de un diplomado, dependía de 32 acuerdos con 32 instituciones a nivel estatal, y era bastante rígida, y empezamos a sacudirla de una manera brutal y funcionó.
Pero necesitamos algo todavía más flexible y nació la idea de los clubes. Y era muy importante aprender a pensar. En aquellos años estaba repleto de teóricos de la formación de lectores. Pateabas una pinche piedra y había en todas las universidades departamentos de formación y leías lo que estaban produciendo y decías, en la madre, este pendejo o pendeja en su caso no ha estado jamás haciendo trabajo de base de formación de lectores. No tiene el saber, la experiencia, los conflictos en un mundo subterráneo. Parte de haber leído un chorro de estadísticas, haber leído documentos de otros países, pero no tenía, no, me siento ahí, no me voy a poder levantar jamás. No tenía la capacidad para haber tocado suelo. Y era terrible, hermano, terrible la cantidad de ignorancia académico acumulada que había en el mundo del fomento de la lectura. Y había que partir de lo que sabíamos, de la experiencia viva, y luego contrastar. Y decía la teoría, casa donde no hay libros, niños que no leen. Y era ley. Y sí, parecía que era cierto. Y de repente estamos en Oaxaca, compañeros, algunos vivieron conmigo esa experiencia, en un mercado donde había un club infantil. O sea, había un monitor, un adulto voluntario que aprovechaba los sábados en la mañana para reunir en torno suyo a decenas de niños. Los padres estaban trabajando en el mercado y que soltaban a sus cuicos, ¿sí? Y entonces había rompecabezas, juegos, lecturas en voz alta, y había desplegado toda la habilidad para encontrar variaciones. Niños que hablaban zapoteco mixteco, pero que no leían en zapoteco mixteco, que eran monolingües y no leían en castellano, entonces había que hacer cuentacuentos, y había que encontrar materiales para que se pudieran contar cuentos en lenguas que no tienen tradición escrita, fortísima tradición oral, pero no escrita. O sea, había que inventar el mundo. Y veías a la compañera que coordinaba eso y a las dos que estaban con ella, y tú dices, mis respetos, ¿a qué hora aprendieron tanto y tanta sabiduría? Y aquí, y la horda de los chaparritos, eran oaxaqueños, lamento decir que no levantaban mucho del suelo, siguiendo con la tradición, eran como plebe. Y de repente me dice la coordinadora, Paco, ¿y qué hago con esos? Volteo y veo a los esos. Los esos eran 5 adultos muy mayores, con sombrero, para librarse del sol, que estaban ahí. Digo, pero yo soy inteligente. Se demuestra que trato de aprender a la mayor velocidad posible y hacer sociología instantánea. ¿Y qué hacen ahí? Pues traen a los niños, pero normalmente los traen y los dejan y regresan 2 horas después. Estos 5 se quedan. ¿Y por qué se quedan? Pues vamos a preguntarles. 2 de ellos eran monolingües, pero no había bronca porque todo el mundo es bilingüe, y entonces rápidamente nos entendimos. Estaban ahí por 3 razones. La primera, les gustaban los cuentos infantiles. Mucho. Y se sabían algunos, pero por haberlos oído ya 5 veces. El patito que fue en la sopa de piedra, de todo, 5 veces lo habían oído. Segundo, les fascinaban las leyendas, que de vez en cuando se leían a partir de cuentos que cuentan leyendas. Y les valía sombrilla que fueran leyendas no oaxaqueñas, no zapotecas, no mixtecas. Les encantaban las leyendas yaquis, del venado. Bien, van 2. Tercero, les interesaba muchísimo la historia de México.
Pero le digo a la compañía, a ver, lanza la iniciativa, reparte vientos del pueblo a los chavillos para que los lleven de regalo a sus casas. Y luego captamos un club de los sábados en la mañana, niños, los sábados en la tarde, adultos mayores, un club de lectura. Y a ver qué sale. Y vamos a darle contenido, historia de México, en qué cosas pueden funcionar, quién nos puede echar una mano de los activistas de los clubes de lectura a contar Morelos, Hidalgo, los niños héroes, abastecer y leyendo. Al rato era más grande el club de los rucos que el club de los niños, pero había demostrado además un segundo fenómeno que luego empezamos a ver en otras partes del país, que era cierto: casa donde no hay libros, niños que no leen, niños que leen, que llevan libros a su casa, jalan adultos. Entonces empezamos a pensar, el librobús es muy importante, llega a una comunidad por primera vez, ¿sí? Sierra de Puebla, ahora no hay librería, no hay papelería, no hay tradición, excepto el libro gratuito, no recibían ningún libro. Y decimos, carajo, estamos vendiendo libros a precios muy bajos, pero vendiendo. ¿Por qué? Porque queremos que cada libro construya biblioteca. O sea, cuando un niño toma un libro, él es suyo, hace biblioteca, pero tenemos que modificar las reglas del juego, si no el nivel de lectura es bajísimo. A duras penas alcanzan para gastar 10, 12, 15 pesos en un libro. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo. Entonces el primero era, el librobús tiene que ir acompañado de un rollo que es, compra tú uno, compra tu otro, y luego cámbienlo, circúlenlo. Y descubrimos que el trueque es la madre de todas las sabidurías, compañeros. ¿Sí? Y luego reflexiones. ¿Cuánto debe costar un libro? Y vamos atrás al aparato editorial. Un libro debe costar lo mismo que media torta en un CCH o un bachilleres. De la torta chafa, la que tiene milanesa que no tiene carne, salchicha que no es de origen desconocido, y huevo y medio huevo no da para más. Un libro debe costar eso, porque podemos pedirle a un adolescente que un día no coma la torta y compre un libro y el día siguiente de ese libro y se vayan sobre la torta. No puedes pedirle que comprar un libro signifique 4 días sin torta. Entonces, este tipo de reflexiones son ciencia pura, chinga. El cálculo de la producción editorial basado en el precio de una torta en un bachilleres en Jalisco es ciencia pura. Y tuvimos que empezar a volver, intercambiar, conectar experiencias. Hay un club aquí perdido en Torreón que hace títeres. ¿Quiénes más usan los títeres como motivación para la lectura? ¿Quiénes más quisieran? Tuvimos que crear las cosas más locas, compañeros. Tuvimos que crear el taller del masking y el resistol. El taller del margen y el resistor ayudan a reparar libros. Y era, como ustedes esperar, alta sabiduría. Porque no cualquiera te enseña a reparar un pinche libro que está todo destrozado, Bueno, lo sorprendente, ¿saben quién dio ese taller? Lo dio una restauradora de Bellas Artes que está restaurando libros del siglo XVII, XVIII, pero que tiene la sabiduría del mundo con el resistor y la tijera. ¿Qué significa? Que cuando haces experiencia democrática y estás construyendo patria, tienes que tener una reflexión continua destinada a la colaboración. Vivimos en un país que trae heredado del neoliberalismo la competencia no colaboradora y que decían cosas horribles. ¿Sí? ¿Por qué a ellos les llegaron 5 libros y a mí nomás me llegaron 3? Tenías que entablar diálogos diciendo, ¿por qué los 3 tuyos son más gordos? No te preocupes, pero además los 5 de ellas ya los leyeron, intercámbienlos. Y empezamos a descubrir bodegas de libros en salas de lectura
que habían sido súper leídos, pero ya no había nada que leer nuevo. La infraestructura, métele cañón. ¿Cuántos miles de libros tenemos que regalar al año para cubrir las salas de lectura y los clubes de lectura? Tuvimos una reunión hace 3 días con un lapicito. 1,000, 5,000, 50,000, 75,000, 180,000, 250,000 para cubrir la actual estructura de base que ustedes representan, junto con los de salas de lectura y los comunitarios. No tenemos dinero ni estamos intentando hacer un hoyo en el Ajusco, donde está la sede del Fondo de Cultura, para sacar petróleo, pero el Ajusco es rocoso, no sale ni una chingada ahí por más que perforemos. Y entonces los mecanismos. Hay libros perdidos en una bodega, bajémoslos. Hay libros que pueden funcionar aquí, sumémoslos. Hay libros en España, traigámoslos. Hay libros que podemos comprarle a precio muy bajo a la industria privada, compremos. Y lo logramos. Van a tener ustedes, todos ustedes van a tener libros este año. Lo logramos. Y colaboración, porque surgen las propuestas más locas, y esta es la maravilla de un fenómeno que se produce de abajo hacia arriba. Conversación telefónica. No, pues tú dijiste, Paco, porque yo me la paso de hocicón diciendo, sí voy a ir a Puebla, sí voy a estar con ustedes en Texcoco, sí, un día de estos, pero la semana tiene y trabajo sábados y domingos y no da. Y entonces la colaboración, tengo que encontrar los puentes, las claves y las cosas más locas. Dijiste que ibas a mandar una biblioteca comunitaria. Y sí, dije. Y luego, ¿qué dijeron ustedes? Dijeron que tenían un local sencillo para una biblioteca comunitaria en una comunidad de menos de 5,000 habitantes. Lo único que hace falta es un cuarto y alguien que esté ahí prestando libros a la comunidad, alguien al que conozcan, que no se los va a robar. Además no valen nada, chicos. Los que roban libros son un producto del pasado remoto, hombre. Cada vez valen menos en términos de valor aparente. Y entonces, ¿y qué necesitas? Pues yo te dije, güey, necesitas 16 ladrillos y 4 tablones. ¿Los tienes? Sí, ya los tengo. Bien, tienes un local, tienes un voluntario, tú eres el voluntario. ¿Cómo te llamas? Porque voy a depositar mi amor y mi confianza en un pinche desconocido. En general me dan más desconfianza los pinches desconocidos que las pinches desconocidas, porque suelen ser maestras de izquierda, jubiladas, y no hay pierde, son la sal de la tierra. Bueno, y a ver, pinche desconocido, te voy a mandar, ¿qué tipo de comunidad? Pues campesina. Mándame lo que hiciste en Hidalgo, porque además todo el mundo nos trae controlados al fondo. Ven los programas de televisión, ven a Super. ¿Y qué hicimos en Hidalgo? Pues regalamos 6,000 enciclopedias que fueron a casas de cultura locales chiquitas, pero que tenían una virtud. Eran el material clave para que los chavillos hicieran la tarea. Bueno, entonces digo, mándame un poco de eso de saber qué encuentro. Y mándame Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que ya enseñaste el cobre, güey, tú eres de la ultra. Bienvenido, porque, vale, te mando Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y un poco de historia de México. ¿Qué quieres? Quiero Morelos, que era el más cabrón. Estoy de acuerdo contigo, Morelos es el más cabrón, te mando Morelos. ¿Y a dónde te los mando? Y dice, mira, kilómetro 32, estoy hablando de memoria, los oaxaqueños no me echen de cabeza. Kilómetro 32 de carretera Oaxaca-Pochute,
a kilómetro 32. Ahí hay un recodo, y ahí das vuelta a la derecha, y 7 kilómetros de brecha. Y luego 4 kilómetros al lomo, cerro para arriba. Que no mames, tú has de pensar que tengo una legión de carteros voluntarios llevando libros a todos lados. Cada vez que mandamos un paquete nos cuesta un montón de dinero, una caja. Ahí te va. Tal día, a tal hora, carretera Pochutla, kilómetro 32. Y ahí tienes que estar, güey, porque como no estés, voy yo personalmente. Y te llegan tus 3 cajas y tú consigues los burros para subirlos, ¿no? Pactado. Oye, ¿no han de creer? Salió bien. A la fecha, no he vuelto a verlo al compañero, pero sospecho, porque estamos creando todo tipo de variaciones. Según los sapos son las pedradas. No es lo mismo una maestra en una escuela de enseñanza media con nivel de lectura alto que un club de lectura en comunidad campesina chiquita de adultos. Y tenemos que intercambiar. Y el Zoom, y cuéntame, y tu experiencia, y la otra experiencia. Y lo que pasa es que el milagro se produjo. Ustedes son el milagro, chinga. El milagro no soy yo, el Fondo de Cultura. El milagro son las horas que le meten al mes para mantener vivo la lectura por placer, para mantener vivo el intercambio, la riqueza, el surgimiento y del espíritu crítico. Y son ustedes un proyecto político, que no haya misterio a quién engañamos. Este es un proyecto político para que salgan muchos profesionistas que luego se gradúen en el MIT en Estados Unidos. No, mames. Es un proyecto político para crear ciudadanos con pensamiento crítico, ciudadanos que leen, ciudadanos que piensan, ciudadanos que critican, ciudadanos que cambian el mundo y crean voluntad y espíritu comunitario. Desde abajo, fenómenos subterráneos. Y la historia, métele a la historia. Bien, lo que se nos ocurra, se vale todo. Ustedes saben bien que pueden promover cualquier tipo de reunión por Zoom para tener una conferencia sobre tal tema. Ya nos encargamos nosotros de articularlas y darle, pues, a lo largo de estos años, cientos de conferencias, debates, reuniones, intercambios de experiencias, ¿sí? Sobre todo lo que se nos puede ocurrir, porque abajo lo que hay es la libertad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la 4T toma un aparato del Estado que es una mierda, no hay ninguna duda. El aparato del Estado que toma Andrés Manuel servía para 2 cosas: hacer millonarios y hacer tortillas de baja calidad, ¿sí? Está totalmente podrido, estaba totalmente repleto de sistemas ineficientes, reglas, horribles reglas. Como por ejemplo, el fondo no podía donar libros. Hazme, cabrón, favor. Y entonces empezamos a donarlos, aunque no podíamos. Pues ¿quién demonios nos persigue por regalar libros a comunidades donde no tienen dinero? Un día de estos nos hubieran fumigado, porque de repente en estos 6 años hemos regalado 5 millones de libros, ¿sí? Porque esa es la función social, el mundo de cultura y la historia, conferencias, debates, la guerra de castas en Yucatán, la experiencia del ala radical de la independencia, Morelos, Hidalgo, sobre todo al principio, la resistencia de los hermanos Galeana, de Guerrero, el papel de un poco devolverle a la historia el brillo, la batalla de Puebla, de Querétaro, cuando le rompimos el hocico al imperio de Maximiliano, revolución, Villa, a caballo de nuevo, zapatismo, adelante, abrir debate y volver la historia cálida y encontrar los libros que permitieran el sustento, que no era fácil. Es apasionante, verdaderamente apasionante. Cuando sea viejo de verdad, no como ahora que soy pinche
pinche casi viejo, voy a escribir estas memorias. Voy a contar la sorprendente historia de cuando llegan los librobuses del Fondo de Cultura San Quintín y encuentran comunidades de germaneros agrícolas, o cuando llegan a la laguna y descubren que los capataces de los campamentos agrícolas no dejan entrar al librobús con rifle por medio, porque no pueden permitir que los niños lean. ¿Por qué? Pues descubres, hablando con los maestros de la zona y viendo cómo rompes el bloqueo, descubres que para los capataces de la agroindustria no hay nada más eficiente, sobre todo si es pizca de suelo, que el niño que recoge algodón. Recoge más que su padre. ¿Sí? Si es pizca de altura, no, porque ahí está brincando y necesita escalera. Pero si tiene que estar piscando fresas, si tiene que estar piscando algodón, la pizca del suelo, un niño es lo máximo. Entonces, ¿qué tienen? Contratan a un par de adultos, pero los contratan por saco, piscando. Y entonces los adultos van con sus 3 escuincles y salen a las 6 de la mañana, a los 5. Y entonces los dueños de los campamentos de agroindustria con guardias armados en la puerta no quieren que los niños estudien. Estamos involucrados un día sí, un día no, porque construir democracia es construir democracia contra los enemigos de la democracia, que son el capitalismo salvaje, la burocracia, los poderes fácticos, la corrupción existente o el narco. Nos han pasado las historias más locas en materia de narco. Lanzamos la campaña primera de fomento de la altura con Andrés en Mocorito, en el mitad del Triángulo Amarillo, que hoy es zona de guerra, ¿sí? Y varias veces, recorriendo carretera con cargamentos de librobús, nos aparecieron bloqueos con seres con AK-47. ¿Qué traen? Libros. Órale. Pinches narcos no leen, es una de las virtudes que tiene se parecen a los políticos panistas y priistas, no leen nada. Y entonces, órale, y no ven negocios, órale. Pero vamos por esa misma carretera y de repente del confín sale un chaparrito con cachucha y un rifle 22 y nos hace señas y dice: ¿dónde vas, Paco? Y le dije: tan malo, ya me agachó. Pues llevamos libros ¿traes libros? O sea, bueno, claro, ¿qué esta mierda que es? Traemos galletas marías, ¿no? Y espera, y salen del bosque 25 cuates con rifles 22. Era una autodefensa campesina, pero curiosamente el ideólogo de esta autodefensa campesina era un maestro del pueblo que tenía un club de lectura. Entonces, cayéndose con libros y nos vaciaron la camioneta, los de la autodefensa, man. No los he vuelto a ver, los tengo perdidos, porque en este panorama horroroso, enorme, grande que tenemos, las experiencias son efímeras. Yo te vi hoy y dentro de 2 años te vuelvo a ver, y todo el mundo cuando nos encontramos en encuentros como este me dice: Paco, ¿no me reconoces? Yo tengo la mejor cara de pendejo posible. Bueno, sí, ¿de dónde? Soy igual que las fotos, compañeros. A partir de la foto número 50, pongo cara de foto, ¿qué? Y luego me dicen: pero tú y yo tenemos una foto. ¿Tomada en dónde? Tomada en una conferencia en Aguascalientes que tuvo que hacerse de noche porque en la mañana había que ir a hablar de Pancho Villa, y entonces la reunión con salas de lectura fue medio nocturna. ¿Y a usted de qué lo conozco? Pues de haber firmado libros en una normal en Tamaulipas, que me dejaron jodido porque firmé 120 libros, de los cuales, compañeras normalistas tamaulipecas, ya ni chingan, porque de los 120 libros que firmé, 12 eran míos. Sí, pero los otros 108 eran los que usaban para sus talleres. Entonces firmé El Principito, El Patito Feo, La Ranita Feliz. No mames. Y se me jodió un tendón, y a la fecha.
por andar firmando el patito feo, la ranita feliz. Pero ¿cómo les dices que no? A las normalistas que, Paco, firman un libro. Y además son tramposas, porque ellas iban de cabeza. Pero al lado había una plebe de escuela diciendo, sí, que lo firme, fírmalo. Es el calor que traen ustedes, que son un movimiento de abajo hacia arriba, democrático. Aquí no hay mayores ni menores, aquí todos somos ciudadanos de la República, y ese es el título al que aspiramos, ciudadanos. Vienen tiempos nuevos, necesitamos profundidad, ya expansión. Entre clubes y salas de lectura, estamos arriba de los 20,000 salas y clubes de lectura en el país. Apenas si vamos a tener libros para la dotación de este año de regalo, para alimentar todo esto. Ahora necesitamos profundidad. ¿Dónde? Necesitamos más intercambio de experiencia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Quién está haciendo algo parecido? ¿Cuándo nos sentamos a hablar? Usemos los chats para multiplicar lo que ya se está produciendo, pero más. Segundo, necesitamos que ustedes lean más. Ustedes, los monitores, los animadores, los activistas de los clubes de lectura, necesitamos que dejen de leer el mismo libro de García Márquez, que ya lo leyeron 4 veces. Necesitamos que haya un avance en la calidad de lectura, en la profundidad, en la riqueza. Por lo tanto, una de las preocupaciones fue preguntarnos qué están leyendo. Y yo les contesto lo que estoy leyendo, y yo les pregunto qué es lo que están leyendo, de tal manera que no solo en función a lo que hacemos como activistas de salas y clubes de lectura, sino en función de nuestra propia superación personal, mejoremos nuestra calidad de lectura. No es muy complicado, sí, es muy complicado, está de la chingada, no les convence a alguien, porque tenemos que intercambiar. A veces da la sensación de que democracia es lo que piden de abajo. No, compañeros. Democracia es lo que piden de abajo y lo que sugieren de arriba. ¿Por qué? ¿Quién tiene las visiones de conjunto? ¿Quién de repente puede decir, pues el libro que vamos a sacar dentro de 2 meses, Espartaco de Howard Fast, es una de las más bellas novelas históricas que hay, que reflejan la rebelión de los esclavos? ¿Quién tiene esa visión? Pues la tenemos de arriba hacia abajo. ¿Y quién puede decir el nuevo libro de Dante Liano? Vámonos para adentro, salas y clubes de lectura. ¿Y quién puede decir, has estado trabajando mucho tiempo difundiendo literatura infantil? Muévete un poco, libera neuronas para leer algo de sociología, algo de historia. Necesitamos intercambiar opiniones y necesitamos dar conferencias y promover libros y darle todavía más dinamismo a un fenómeno. Necesitamos más profundidad en el sentido de la interrelación y la colaboración. No es casual un presidio como este. Este presidio está marcado sobre todo por relaciones de colaboración. Porque hay instituciones importantes de la República que no están representadas, porque no sirven para colaborar, no aprendieron todavía dentro de la 4T a que la colaboración es ley de vida, ¿sí? Tienen 32 trabas burocráticas. Tu jurídico y mi jurídico, ¿cuándo se van a reunir? Nunca, ya chingar, no va a haber reuniones de jurídico. Los pactos se hacen cuando das la mano y arrancas, y luego las normas, pero en principio das la mano. Entonces, este presidio refleja vocaciones de colaboración muy grandes, notables, apoyo. Sin ellos, no hubiéramos podido ni siquiera crecer una parte. Más sobre el avance. Llegó el momento y es coyuntural. Vean la coyuntura. No pueden estar solo en la voluntad de un trabajo continuo de fomento a la lectura, creativo, sano, repleto de virtudes. Tomen altura. Tenemos a un presidente de Estados Unidos amenazando con invadirnos para que librase de nuestros narcos.
pues que se libre él de los suyos, que son los que dan la lata, y controle la venta de armas, que es la que abastece a los narcos mexicanos. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que quiere deportar a todos los mexicanos, y así le va, porque la cosecha del algodón en Georgia se la llevó la chingada, la cosecha de la fresa en Tennessee se pudrió, la cosecha de la naranja en Florida está podrida en los árboles. Todavía no aprendió que quién chinos trabaja en Estados Unidos si no somos nosotros los mexicanos, no. Estamos bajo ofensiva y ahora van a poner aranceles a los productos mexicanos. China que les va a poner Claudia cuando le revire, ¿sí? Está claro, el gobierno de este país no va a dejar pasar una ofensiva de este tamaño. Necesitamos altura. ¿Y la altura qué nos da? Necesitamos irnos a la historia de México. Necesitamos reivindicar como un puñado de locos defiende Puebla el 5 de mayo contra el mejor ejército del mundo. Necesitamos reivindicar cómo tomamos el Álamo y los hicimos pomada. Necesitamos... No estoy ya. Pinche luche. Necesitamos reivindicar al Morelos más rudo. Al Morelos que de repente dice, en plena campaña para la toma de Acapulco, dice a gachupines subiendo los precios. No, se están aprovechando de un estado de guerra para subir el precio, los precios básicos, los grandes comerciantes gachupines. No, pena de muerte. Órale, pinche Morelos era cabrón. Con perdón, yo soy muy mal hablado. Si alguien tiene problemas de oídos puritanos, se equivocó. El director del Fondo de Cultura, el que era puritano, ya lo corrimos por huevón. Y entonces necesitamos revisar Castillo de Chapultepec. ¿Cómo demonios? ¿Se envolvió la bandera o no se envolvió con escutia? O nada más la estaba bajando. Pero ¿qué pasó con Xicoténcatl y qué pasó con Suazo? Que en la falda del castillo sí se envolvió. Y los léperos. Necesitamos revisar una historia de México que nos motiva, nos enorgullece, nos calienta, ¿sí? Muchas veces les he contado, para muchos de ustedes es historia vieja, la historia de la Guardia Negra de Hermenegildo Galeano. ¿Se las vuelvo a contar? Sí. Va. No, la peor tentación que hay es cuando ustedes dicen sí, va. Hermenegildo Galeano venía huyendo de fuerzas gachupinas de caballería dirigidas por un brigadier de apellido Garrote. Al llegar al río Mezcala,